Entonces, vamos a ver el día de hoy, mis queridos hermanos, la disciplina de la prevención. Es una disciplina espiritual también. Tiene que ver con la prudencia, con la cautela, con ser apercibidos. La palabra habla mucho de esto y es muy importante. ¿Qué es? Definición. Es el ejercicio espiritual de la sobriedad, la vigilancia y la sabiduría bíblica que nos capacita para discernir el peligro en sus primeras etapas. Consiste en colocar barreras morales, doctrinales, espirituales y cotidianas para salvaguardar la vida, la familia y el testimonio antes de que ocurra una caída. Lejos de ser falta de fe o vivir con miedo, es la respuesta madura que neutraliza los ataques del enemigo e impide que la imprudencia destruya los recursos y el propósito que Dios nos confió. Vamos a ver entonces rápidamente los puntos clave. Todos sabemos lo que es la prevención y vamos a ir desglosándola. Es una postura defensiva y anticipada, a diferencia de la administración, que es lo que vimos en la clase pasada, que busca multiplicar o gestionar, ¿cierto?, los recursos. La prevención actúa como un escudo protector que detecta el peligro, la tentación o el engaño en sus primeras etapas para abortar el daño antes de que ocurra, antes de que como dice la palabra, el avisado ve el mal y se abstiene. Y el necio, las consecuencias, ¿cierto? El necio acarrea las consecuencias. El necio pasa y recibe el daño. Eso también. Hay diferentes versiones, tantas versiones que ya me confundo. Ah. Es verdad, a veces me confundo. Entonces, la palabra es clara en respecto a esto. Tenemos que ser precavidos. No es falta de fe, es sabiduría en acción. Preserva la vida, la familia y el testimonio sin caer en la presunción de tentar a Dios con actos imprudentes. La verdadera fe camina con la sobriedad y la cautela que nos manda la palabra. Amén. La verdadera fe camina con la sobriedad y la cautela que nos manda la palabra. Porque hay una fe que es ciega también, una fe falsa, que es esa que dice, no, si yo confío en el Señor y actúa de manera imprudente, como que si el Señor lo cubriera a pesar de la imprudencia, y no es así. Eso lo vamos a ver más adelante también. Cierra las puertas a la destrucción, coloca barreras intencionales en todas las áreas, doctrinal, moral, espiritual, cultural y cotidiana, para no dejar grietas abiertas que el enemigo, el mundo o la propia negligencia puedan aprovechar. Está muy claro entonces, hasta acá yo creo lo que es la definición de la prevención es actuar de forma premeditada. Antes que nosotros recibamos el daño, nosotros anteponernos al futuro, anteponernos según el contexto, la circunstancia de lo que estemos haciendo y nos basamos en la palabra para tomar decisiones preventivas, tanto para todos los contextos que hay hoy en día, o sea, en cuanto a la cultura, las leyes, lo que se está promoviendo, los tiempos que estamos viviendo, la seguridad, las doctrinas, corrientes doctrinales falsas, también en cuanto a la moral, la ética, los valores van cambiando con el tiempo en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? La palabra. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar cimentados en ella, porque si nos basamos en lo que dice el mundo, lo que dice el gobierno, nosotros vamos a ser como corrientes, o sea, vamos a dejarnos llevar por la corriente de este siglo. Y como dice Romanos 12:2, no, tenemos que, eh, como dice el apóstol Pablo ahí, que aunque este siglo cambie, aunque hayan doctrinas falsas y erradas, nosotros tenemos que
estar apercibido a la voluntad del Señor y a su palabra. Amén. Amén. Para conocer su buena voluntad, agradable y perfecta. Eso es lo que decía el versículo, ahí me acordé. Vamos entonces con la siguiente. Formas de prevención bíblica. Vamos a ver entonces, mis hermanos, las 5 formas de prevención. Prevención cotidiana, que es la prudencia y cautela. Esto es a nivel cotidiano, doméstico. Las cosas que nosotros tenemos que estar apercibidos en el día a día. Cada día tenemos que ser prevenidos. Precavidos, mejor dicho. Prevención doctrinal, custodia de la verdad. Estar cimentados, como les decía, en la palabra de Dios, para que no hayan corrientes de doctrinas falsas que nos estén moviendo, que nos estén haciendo dudar y estemos cayendo en malos pasos en la prosperidad, en la doctrina de que tú puedes, que todo está en ti, que ya no necesitas arrepentirte, etcétera. Hay muchas cosas que hoy en día como que quieren liberar al ser humano del supuesto yugo que hay, que se dice que no, tú tienes que liberarte de esto. No, nosotros nos guiamos por la palabra del Señor. Prevención contextual, discernimiento de los tiempos, como les decía, las leyes que se promulgan, las noticias que estamos viendo, nosotros tenemos que estar apercibidos. Muchas veces nosotros queremos viajar, por ejemplo, y por no ver las noticias, por no ver el clima, por no estar informados, a veces llegamos a un lugar y nosotros nos damos cuenta, oye, estaba cerrado. No sé si le ha pasado. Oh, acá hay un derrumbe. Oh, pasó esto acá. Y claro, sí lo habían informado, pero ¿qué pasa? Que uno no previene las cosas, no se informa y, y paga la consecuencia. Hay que estar prevenidos. Prevención moral y ética, muros de protección. También en cuanto a lo que es, obviamente, los valores, nuestra moral, nuestra ética, tenemos que ser prevenidos en cuanto a eso, dar buen testimonio, que esto ya lo hemos visto en profundidad en la otra también disciplina, pero ahora lo vamos a ver en el apartado de nosotros, cómo podemos prevenir en estas áreas. No solamente cómo resistir, cómo curar el daño, sino que cómo no caer en estas prácticas que nos pueden llevar a pecar. Prevención espiritual, armadura y cobertura. Vamos a ver también lo que es cómo estar puestos con la armadura de Dios. Como dice Efesios, tenemos que estar con la armadura completa del Señor, para que no nos penetren los dardos del enemigo, para que nosotros no caigamos en tentación, para no errar y poder estar santificados delante del Señor. Amén. Estas son las 5 entonces formas de prevención bíblica que vamos a estar analizando el día de hoy. Vamos entonces con la primera. Prevención cotidiana, prudencia y cautela. Versículos clave. Vamos entonces a ver qué me puede ayudar con la Biblia. Papá, ¿me puedes ayudar con Proverbios 22:3? Y mi tía Chabelita, si me puede ayudar con Mateo 10:16, ¿será posible? Micrófono. Sí, Ya. Padre, por favor, ¿me puedes confirmar si tienes Proverbios 2:3, 22:3 para después? No tiene que ser ahora. ¿cuál es la cita Mateo que 10:16. 3:6? Mateo 10, Ah, 16. 10:6. Ya, disculpen, es la edad. 10:16. Para que quede claro. 10:16. 22:3, ¿verdad? Sí. Hermanito, si quiere lo leo yo por si me tengo que retirar, ¿sí? Bueno, Ah, ya, bueno. Ya, Mateo 10:16 lo voy a leer yo. ya. Ya, Bueno, padre, ¿tú me ayudas en la siguiente? vale. bueno, Ya, gracias, hermanita Areli. Gracias por querer participar. Vamos entonces. Definición. Es la articulación práctica del discernimiento bíblico y la sobriedad en las decisiones comunes del diario vivir,
orientada a la preservación del don sagrado de la vida física, el patrimonio y la integridad familiar. Reconoce que la fe no anula el sentido común ni autoriza la presunción temeraria, sino que santifica la capacidad de anticipar el riesgo, Muy rápido. ejercitar el dominio propio y conducirse con cautela frente a la necedad, la imprudencia o la mala intención del entorno. Vamos a ver puntos clave. Distinción entre la fe genuina y la presunción imprudente. La verdadera confianza en la providencia de Dios no exime al creyente de actuar con responsabilidad. Exponerse al peligro de forma irresponsable o negligente bajo el pretexto de estar cubiertos no es ejercicio de fe, sino la falta teológica de tentar al Señor. Yo me acuerdo con esto de un dicho, no sé de dónde lo habré escuchado, creo que es bien conocido, de una persona que se está ahogando en un río y obviamente no es un caso real, es una exageración, es como es un dicho, Mi es hipérbole. un refrán. Y esta persona está pidiendo auxilio y claro, y viene de todo. Y viene primero una persona que le dice, oye, yo te puedo ayudar, necesitas que te saque. No, el Señor me va a sacar. Después viene un bote que pasa por al lado, le dice, oye, yo te puedo llevar acá, yo te salvo. No, si el Señor me va a salvar. Hasta después no sé qué, ya no me acuerdo, hasta un helicóptero. Helicóptero. El helicóptero, claro. Ya así como ya el extremo y no, si el Señor me va a salvar. Entonces, ¿y qué pasa? Que después la persona como que, claro, por así decirlo, si no me equivoco, se ahoga o se está ahogando y dice, no, pero Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no me viniste a rescatar? ¿Qué pasa? Y el Señor después le responde, bueno, te envía a un rescatista, te envía a un helicóptero, te envía un bote, te envía un salvavidas, te envía todo. Entonces, no sé si usted lo ha escuchado. Sí. Lo estoy Sí, parafraseando ahora. No me Salió el acuerdo Condorito. exactamente cómo es, pero ya todos lo conocen, ¿cierto? Que es bien famoso. Salió el Y Condorito. es del Condorito, Sí. pero Ujú. claro, sí, obviamente no está en la Biblia. Es un dicho, es como es una algo que, figura. pero ¿sabes qué? Deja una enseñanza acorde a lo que estamos viendo, por eso me acordé de esto. Se puede usar perfectamente para esta ilustración de que a veces queremos como un milagro del cielo, que Dios haga una magia y el Señor actúa por medios naturales. Entonces, nosotros queremos, si queremos estar cubiertos, si queremos ser preventivos, precavidos, tenemos que eh, usar los medios que el Señor nos dio. No esperar que un ángel o algo sobrenatural ocurra. Que Dios lo pueda hacer también, porque hay casos. Pero nosotros primero tenemos que ser prevenidos y no tentar, no usar la excusa de, por ejemplo, andar con el neumático pinchado y no, si yo igual llego hasta allá, después lo hago, después lo arreglo, andar con la revisión técnica vencida o, no sé, dígito, etcétera. No, sí, al final. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que después, Andar por las calles que no claro, corresponden. andar por la vía exclusiva. Todo ese tipo de cosas que todos en algún momento hemos cometido, todos hemos sido imprudentes muchas veces, en diferentes ámbitos, ¿cierto? Nadie se puede salvar. Y tenemos que no tentar nuestra suerte y al Señor en este caso. O sea, no podemos decir que el Señor me va a cubrir. Y el Señor, ¿qué pasa? Que nos mira desde el cielo diciendo, pero si esto no está en mi palabra, no es lo que yo enseñé, ¿cierto? Así que tengamos ese cuidado, mis hermanos. Tengamos ese cuidado. Siguiente punto, ejercicio de la sobriedad mental frente al engaño. Exige mantener una mente despejada, vigilante y libre de ingenuidad. El simple todo lo cree, como dice su palabra, y nos capacita para analizar los pasos antes de darlos, evaluar las intenciones del entorno, blindar la vida y la economía familiar ante estafas y artimañas de la sociedad. Por ejemplo, no hacer clic en enlaces sospechosos, no entregar claves bancarias por correo, llamadas de desconocidos,
Han habido casos, yo me acuerdo de un caso donde mi papá estábamos de vacaciones y a él lo llamó un ejecutivo de Banco Falabella y le dijo, y le sabía todos los datos, ¿cierto? Su ruta es tanto. Porque esa información se la consiguen, pues, y entonces eso te lo dicen para que tú tengas credibilidad en que, ah, sí es de Falabella, porque sabe mis datos y sabe que yo tengo el Banco Falabella. ¿Y qué pasa? Que la persona empieza a crear una historia que tiene parte de verdad y parte de mentira, porque de esa manera engaña al enemigo. El enemigo no se presenta como, como con cachos, como muchas veces lo figuran, sino que se presenta como un ángel de luz, ¿cierto? Y empieza a mezclar la verdad con el engaño, y de esa manera nosotros caemos. Y finalmente, menos mal que mi papá tenía un angelito al lado, llamado Daniel Valenzuela. Ajá. Tenía a su hijo sabio. No, no, ahí el Señor nos Muy ayudó. cerca la recomendación. No, Bájate, bájate, Pacheco. ahí el Señor nos iluminó, nos dio sabiduría. Y en ese momento yo dije, papá, no, esto no está bien. Entonces ahí empecé yo como a, no sé, a aconsejarlo. Pero al final se habían alcanzado a meterse con clave y todo el banco. Bueno, fue todo un trámite, cuento corto, menos mal que no pasó nada al final, porque alcanzamos a actuar a tiempo. Así que tenemos que estar apercibidos, hermanos. ¿Por qué muchas veces caemos en estos engaños? Porque no nos informamos de cómo son los procesos. No sé si usted ha entrado a la página del banco, de su banco. Siempre hay al principio siempre ponen una etiqueta informativa de no caigas en estafas. Y te ponen ahí, te informan, ¿cierto? Te informan de cuáles son las últimas estafas. De hecho, envían correos masivos de cuáles son las últimas estafas y uno realmente no los lee, uno los pasa por alto y después cae. Entonces nosotros tenemos que dedicar un tiempo a informarnos. Muy importante. 3. Custodia y protección de la herencia divina. Entiende la vida física, la salud, la seguridad de los hijos y el hogar como un depósito de gracia que debemos tutelar. Cuidar los horarios, los entornos, la conducción responsable y las fronteras del hogar es un acto de adoración que honra al creador de la vida. Por ejemplo, establecer horarios de regreso claros cuando los hijos salen, saber dónde están, con quién se van a juntar, supervisar con quién se relacionan en las redes sociales, asegurar bien las puertas, ventanas antes de dormir, dejar las luces exteriores encendidas. Cuando hay una zona peligrosa, preferible tomar el camino largo que el camino corto, si es que uno va a pasar por un lugar donde uno sabe que han habido noticias, donde que aquí siempre asaltan, aquí siempre hacen la famosa encerrona. Entonces uno sabe que no tiene que transitar por ahí a altas horas de la noche y uno igual lo hace, ¿no? Y uno dice, no, si ando protegido por el Señor, nada me va a pasar. Y después uno pasa y recibe el daño, como dice la palabra, porque no somos precavidos. Entonces el Señor nos enseña, no es que el Señor no esté con nosotros y muchas veces nos sentimos desamparados cuando recibimos el daño y decimos, pero el Señor no me está protegiendo, el Señor, yo tengo esta enfermedad, yo pasé por esta estafa, yo pasé por este robo, este asalto, el Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me protege? Y el Señor ha sido muy claro en su palabra que en este mundo tendremos aflicción y que tenemos que ser apercibidos. Entonces el Espíritu de Dios nos acompaña, nos consuela, está con nosotros, pero Él no va a hacer desaparecer mágicamente a los ladrones que estaban ahí esperando. ¿Se entiende? No va a sacar una enfermedad si es que nosotros tenemos que pagar esa consecuencia por nuestra negligencia muchas veces. Entonces es duro a veces recibir como este castigo, entre comillas. No es un castigo realmente, son consecuencias naturales. Que a veces lo vemos de esa manera, pero son las consecuencias de la vida. El Señor nos ha dejado instrucciones claras de cómo debemos operar y cuando somos irresponsables, negligentes, es que recibimos el daño y después nos quejamos. Entonces,
tenemos que seguir los pasos que nos deja el Señor, ser precavidos, prudentes, sensatos. Amén. Versículos clave, ahora sí, vamos con Proverbios 22:3. Ese Dice lo iba a así, leer la hermanita el habi- Charlita. no, Sí, ellos y iban a Mateo, leer Mateo, tía Chávez, ¿tiene su micrófono abierto? Ahora sí, pero la hermanita dijo que lo iba a leer ella. pero Sí, el otro, pues, No. Mateo 10:16 me habían dado a mí. sí, pues. Ah, tiene razón, disculpe. La hermanita Arely lee Proverbios 22:3 y usted Mateo 10:16. Sí, estamos bien. Adelante, hermanita. ¿Qué va a leer? yo tengo Mateo 10:16 y el hermanito René Proverbio. Ya, ok. Después me tocará a mí. No importa. El Ya, avisado ve disculpe. el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ya. Ese es Proverbios 22:3. ¿Me lo puedes leer más fuerte, papá, más cerca al micrófono, por favor? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. Eh, Tal cual como les mencionaba, de hecho este es uno de los versículos que les había citado, que justamente es como les decía, por ejemplo, cuando uno va a altas horas de la noche, llega tarde a la casa, uno sabe que no tiene que llegar tarde, uno sabe que tiene que tomar resguardo, tomarse un Uber, un taxi. Y si uno va a hacer concesiones como ir a un lugar de noche por A, B o C motivo, y uno sabe que tiene que regresar a la casa, no puede tomar la Transantiago allá en un lugar peligroso. No voy a mencionar comuna, pero no puede tomar una micro o un metro en un lugar tan tarde a esa hora porque es peligroso, por hermano. Uno se arriesga, se arriesga. A veces no están los medios económicos para tomarse un taxi, sí, pero entonces uno tiene que prevenir. Ahí está la prevención, ahí es cuando actúa la prevención. Si usted va a ir a un lugar de noche y no tiene los medios para después devolverse en taxi, mejor no vaya. Entonces después la persona recibe el daño, se queja. ¿Y por qué? Porque no fue precavida. Ujú. Porque la persona sabe que andar a altas horas de la noche le puede pasar algo. Entonces, ese es un ejemplo claro. Vamos entonces ahora con Mateo 10:16. Amén. Jesús dice a sus discípulos, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como palomas. Amén. Amén. Esto, yo aplico mucho este versículo en mi trabajo. Me toca, tengo que saber, por experiencia, ser astuto como serpiente y sencillo como paloma. Muchas veces uno hace acuerdos de negocios con desconocidos y uno tiene que mantener un corazón honesto, transparente, limpio. Y ahí aplica la palabra de sencillez, sencillo como paloma. Pero al mismo tiempo, eh, uno tiene que exigir contratos por escrito, referencias, verificación legal, y eso es ser prudente como serpiente, para protegernos de personas malintencionadas. Entonces no se trata de desconfianza, no se trata de, de ser una persona que no confía en los demás, porque muchas veces la gente se lo toma así, ¿cierto? Ah, que eres desconfiado, pero si estamos haciendo esto, no tienes para qué tomarlo tan, no le des tanto color, como se dice. Pero uno tiene que, cuando trata sobre todo con personas nuevas, yo, por ejemplo, trato de hacer todo por escrito. Si uno vende un vehículo o arrienda una propiedad, uno tiene que hacer, sabe que tiene que hacer las cosas con contrato. Sea familiar o no, sea vecino o vecino, es por un tema de seguridad y respaldo. Entonces, obviamente que con un familiar no es tanto como por seguridad, sino que por un tema de registro, de normativa legal, de que los acuerdos estén bien. No es tanto porque te vayan a estafar algunas veces, pero uno igual
tiene que hacer las cosas en orden. Exacto. Entonces, eso es ser prudente como serpiente. Y también hacerlo con amor, con sencillez como de paloma, como les decía yo. Con un corazón honesto, transparente, de manera amable. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Vamos bien entonces. Creo que me estoy extendiendo un poquito, así que vamos a ir rápido a la segunda. Prevención doctrinal, custodia de la verdad. Versículos clave. Ahora sí, padre, por favor, 1 de Timoteo 4:16. Y ahora sí, hermana Yuvei, si usted me puede leer Colosenses. Colosenses que no veo. Colosenses 2:8, Ya. Nuevo Testamento. Casi al final, como en los 3/4 del Nuevo Testamento, por ahí. Y padre, ¿tú tienes 1 Timoteo 4:16? No está mi papá, pero estoy yo. Ah, ya. Ya, también está en el Nuevo Testamento casi al Sí, final. estoy en el 4 y en el 16. Estoy listo. Genial. Vamos entonces con la definición. Es estar atentos y cuidar lo que creemos y escuchamos para no ser engañados por falsas enseñanzas o ideas atractivas que se alejan de la Biblia. Consiste en usar la palabra de Dios como un filtro permanente para asegurarnos de que nuestra fe se mantenga pura y firme a lo largo del tiempo. Puntos clave. Aprender a detectar el veneno. Las peores mentiras espirituales no vienen disfrazadas de maldad, sino mezcladas con un poco de verdad y emoción. Prevenir es saber identificar cuando algo no cuadra con la Biblia. No, yo no tengo yo. Entonces, escuchar un mensaje en redes sociales que promete éxito y prosperidad usando versículos bíblicos fuera de contexto, pero que jamás mencionan el arrepentimiento y el perdón de pecado, entonces uno ya tiene que saber que eso está errado. Detectar frases populares como sigue tu corazón, Dios quiere que tú seas feliz, haz lo que tú quieras. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ponerlo a la luz de la palabra, reconociendo que la Biblia enseña que el corazón es engañoso y que la santidad está por encima de nuestros impulsos emocionales. Entonces, tenemos que siempre, siempre estar apercibidos con la palabra y examinarlo todo. Vamos con el segundo. El filtro de la palabra nos enseña a no tragarnos todo lo que escuchamos en internet, libros o predicaciones sin antes verificar las escrituras si realmente es así, tal como hacían los cristianos de Berea. Por ejemplo, ver un video viral de TikTok, YouTube, un predicador muy elocuente, que habla con respaldo científico algunas veces, que dice esto está comprobado. Entonces, y uno dice, ah, ya, listo, oh, esto está súper bueno, se descubrió tal cosa, y uno apenas lo ve, lo comparte. Lo comparte en Instagram, lo comparte en WhatsApp, en sus redes sociales, y después uno se da cuenta, oye, no, en realidad el tipo estaba errado, esto era falsa alarma, era todo conspiración nomás. Entonces uno, muchas veces por impulso, a veces uno se sorprende tanto de lo que escucha, incluso de cosas bonitas de la palabra que a veces te la adornan de tal modo, uno dice, ah, sí, esto hace alusión a esto, y ¿por qué hizo acá? Y finalmente no era así. Entonces uno tiene que examinarlo a la luz de la palabra, todas las cosas, no es llegar y compartir algo. Tenemos que estar apercibidos en eso. Vamos entonces con el siguiente. Proteger a los demás. Mantener la verdad en la iglesia evita que los creyentes más nuevos o los jóvenes sean confundidos por modas teológicas y pierdan el rumbo. Estamos muy claros que los jóvenes están bombardeados de diferentes corrientes filosóficas, religiones que están de moda. Entonces hay que aclarar las dudas que ellos tienen con amor y con la Biblia.
antes de que ellos se aparten de la fe por completo, porque ahí es mucho más difícil después. Entonces, si nosotros somos preventivos, si nosotros tenemos a nuestros hijos, bueno, en este caso yo no tengo hijos, pero hablo en general. Si nosotros tenemos a nuestros hijos en sana doctrina, que están asistiendo a la iglesia, que están leyendo la palabra, y si ellos no van a la iglesia, hay una reunión familiar en la semana donde se habla de la palabra. A lo mejor el hijo no va a querer, es rebelde y no quiere leer la palabra, que le están imponiendo una religión, pero usted le habla de los valores de la palabra y ellos lo van a ir interiorizando. Si ellos no asisten a la iglesia, con mayor razón. Y después es tarde, si esto no se hace, después es tarde, ya están completamente en otras ideologías, en otras modas, y es muy difícil que salgan de eso. Entonces, súper importante esto, hermano, la prevención. Amén. Amén. Vamos entonces con versículos clave. Primera de Timoteo 4:16. Lo iba a leer Cristian. Sí, aquí va, en el nombre del Señor Jesús. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Ahí está el apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Él le estaba dejando el legado a él. Entonces, él lo primero que le enseña es que tenga cuidado de él mismo, de su corazón, de sus pensamientos, de lo que él cree que está correcto. Y de la doctrina, que persista en ello. Entonces, cuando uno es maestro, cuando hay personas que son líderes y preparan una lección, hay que hacerlo con responsabilidad, con oración. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo era maestro de Timoteo y él siempre le enseñó que tenía que primero verificar con la palabra. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy importante. Vamos con el siguiente versículo. Colosenses. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Amén. Como ejemplo, para que se entienda, un estudiante universitario, al escuchar a un profe, compañero, que todas las religiones llevan el mismo camino, que la Biblia es un libro antiguo, superado, no, todas estas cosas los pueden confundir, los pueden alejar. Todas las cosas que vemos en internet, cosas del New Age, la nueva era que está permeando mucho la sociedad, hay muchas filosofías ahí y personas muy elocuentes que hablan maravilloso en YouTube, enseñan muchas cosas, incluso usan la Biblia y usan el nombre de Jesús. Pero si uno lo escucha hablar y hablan tan bonito a veces y hablan como citando versículos, si uno no está cimentado en la palabra, uno se va a dejar llevar por las predicaciones de esas personas, aunque estén erradas. ¿Cómo voy a saber yo si lo que él está diciendo está bien o está mal si yo no leo la Biblia? Yo dejo que otras personas lean la Biblia por mí finalmente. Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra. Y no basta con escuchar predicaciones, no basta con escuchar lo que vemos u oímos en el día domingo en la congregación, y ni siquiera en estos discipulados. O sea, usted tiene que por sí mismo cada día leer la palabra del Señor en sus devocionales. De esa manera usted va a poder contrastar lo que va recibiendo en el día a día, los videos, la desinformación, todo lo que usted pueda, que todo dardo que el enemigo le esté acechando, usted lo va a poder resistir y lo va a poder contrastar con el conocimiento que usted ha recibido de parte del Señor. Amén. Amén. Vamos entonces, si alguien tiene alguna duda.
¿Alguien quiere aportar algo? Amén. Vamos entonces con la siguiente. Está todo muy claro. Me parece bien. Prevención contextual, discernimiento de los tiempos. Versículos clave, Primera Tesalonicenses 5:6. Hermana, veo que se conectó la hermana Mireya. Hermanita Mireya, ¿está por ahí? A ver si usted nos puede ayudar con el versículo de por casualidad tiene su Biblia a mano. ¿Se escucha? Hola, hermanita, sí, ¿cómo está? Hola. Bien, gracias. Qué Dígame. bueno. ¿De por casualidad tiene Biblia a mano? Sí, Ah, qué bueno, qué bueno. Si me puede ayudar con Primera de Tesalonicenses 5:6. Búsquelo con calma, no es para ahora, es para el final de que yo termine ya. y lo pueda leer. Gracias, hermana. Y hermanita, la hermanita Arely ya se fue, sí. Hermanita Chabelita, Sí, Lucas 21:36. Lucas 21:36. Sí, para el Ok, final también. ya. Amén, gracias. Perfecto. Vamos entonces con la definición de esta prevención. Es la capacidad de observar con sabiduría lo que ocurre a nuestro alrededor en la sociedad. Las leyes, las noticias, las modas y los cambios culturales consisten en entender que el ambiente en el que vivimos para proteger a nuestra familia e iglesia, respondiendo con la Biblia en la mano y sin caer en pánico ni en ingenuidad. Entonces, consiste en entender el ambiente en el que vivimos para proteger a nuestra familia e iglesia, respondiendo con la Biblia en la mano y sin caer en pánico ni en ingenuidad. Puntos clave. Entender la corriente del mundo nos ayuda a evaluar las nuevas leyes, la educación y los contenidos de los medios para identificar a tiempo las ideas que van en contra de los principios de Dios. Hay que evaluar todo el contenido que estamos consumiendo, hermano. Series, películas, videojuegos, noticias, las modas que están saliendo hoy en día. Sobre todo en el caso de los hijos, porque los hijos, como yo siempre les digo, son los que están a cargo de nuestra tutela, las personas que están recibiendo información, que están todavía moldeando su identidad. A ellos hay que, obviamente, aconsejarles, guiarles y ver qué es lo que están consumiendo. Eh, También, por ejemplo, revisar los planes de estudio del colegio, las nuevas leyes que se discuten en el país, las nuevas normas o cualquier cosa que está saliendo hoy en día, hermano. Hay muchas cosas que debemos estar apercibidos. Hay muchas cosas que están redefiniendo los conceptos bíblicos sobre la familia, la verdad, la moral, lo que era moral, o sea, lo que es moral hoy en día no es lo mismo que era hace 10 o 20 años atrás. Entonces los tiempos sabemos que van cambiando los tiempos. Está todo, si usted se da cuenta, está todo menos inocente, digamos. Como que el mundo es menos inocente que antes. En los años 80, los años 90, la gente era un poquito más, tenía más pudor, las personas tenían más valores, ¿cierto? Ahora todo es como que ahora todo da lo mismo, así como que uno ve cosas en la calle y ya no se sorprende, ya. Ve noticias y ya no se sorprende, ya está todo tan contaminado, tan abierto, que finalmente ya uno se deja de sorprender, así que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos A que estar ver, atentos de las leyes, todas las normas, lo que se le está enseñando, como le decía en el colegio, a los niños, porque después llegan con dudas, oye, me enseñaron la evolución, oye, me enseñaron que hay más de dos sexos, me enseñaron esto y esto, eso. entonces nosotros tenemos que estar ahí pendientes de todas esas cosas, hermano, pendientes. Amén. Proteger al hogar con anticipación. Prepara a los padres y a los jóvenes con argumentos firmes para que sepan mantenerse de pie cuando la sociedad presione para que comprometan su fe. Eso es también
Importante. Hay que hablar abiertamente con los hijos sobre los temas controvertidos que escuchan en el colegio, en la universidad, Daniel, enseñándoles que la Biblia es el patrón que tienen que seguir. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? parece que alguien quería aportar algo, un comentario. No, ¿Escuchan? no. ¿No? ¿O alguien quiere hablar? ¿Me pueden decir, me pueden levantar la mano igual? O mejor me dicen hermano Daniel, para a veces no veo la pantalla. No está en la imagen, pues si levantan la mano, no. O sea, hay una opción acá de manito, hay un botón que se llama levantar la mano. Pero me pueden decir hermano Daniel, preguntando y yo le doy el pase. Ya. Bueno, como le estaba diciendo, hay que proteger el hogar con anticipación. Hay que hablar hay que hablar de los argumentos bíblicos claros, sólidos, preparándonos todos para defender nuestra fe también, con convicción. Cuando nosotros seamos cuestionados de nuestros principios, uno tiene que tener los cimientos y las convicciones claras para saber responder. Porque si nosotros queremos enseñar a otros, uno tiene que tener esas convicciones claras y poder expresarlas. Porque muchas veces nosotros sabemos que estamos claros en nuestro interior. Yo sé mi convicción, yo sé que soy de Cristo, nada me va a mover mi fe y estamos todos súper bien hasta ahí, pero cuando se trata de demostrarle esto a otra persona, que muchas veces que son cultos, incluso que tienen harto conocimiento, nosotros quedamos a veces como, disculpe la expresión, pero como ignorantes, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser informados, pues a veces las personas nos dicen, oye, pero hay un estudio científico que te dice esto, o tú sabes que en el gobierno ahora se promulgó esto, tú no deberías hacer esto ahora y uno queda en vergüenza a veces. Entonces, si nosotros somos personas, hijos de Dios, no solamente estamos orando y teniendo comunión y ayudando a los demás, sino que también estamos informando de lo que está sucediendo en el mundo. Estamos adquiriendo información porque tenemos que estar atentos de los tiempos. Responder con sabiduría, tercer punto. Responder con sabiduría, no con histeria. Evita que seamos cristianos ignorantes de la realidad, pero también frena el miedo alarmista, enseñándonos a actuar como serpientes astutas y palomas inocentes. Esto es expresar que es importante no compartir de inmediato mensajes alarmistas, hermano. Teorías de conspiración, noticias falsas, solo porque parecen asustantes, sino que hay que verificar la información con calma, con sobriedad. Tener una actitud ante la sociedad también. Hay que expresar la postura bíblica en las redes sociales, en el trabajo, donde quiera que nos movamos, sin insultos ni burlas, obviamente, manteniendo el testimonio ante personas que piensan distinto a nosotros. Entonces, eso es responder con sabiduría y no con histeria. Amén. Entonces, vamos ahora con los versículos clave. Primera de Tesalonicenses, le voy a leer mi hermanita Mireya. Dice así la palabra. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Un padre de familia que no vive dormido ni desconectado de la realidad, sino que se mantiene informado de lo que pasa en el país y en la cultura de los jóvenes, estando siempre despierto para proteger su hogar. Eso es velar. Una madre que que sabe enviar a cuál colegio a su hijo y le pregunta las materias que le están pasando. Eso es velar también por los hijos. Velar o informarse en las noticias y saber cuándo va a haber mal clima y discernir los tiempos de salir, informarse de tantas cosas, hermano. Hay muchas cosas con las que tenemos que ser precavidos, también con los alimentos, que si yo tengo alguna alergia o siempre me pasa un malestar con esto, uno después chequearse en el médico, prevenir la salud también es importante.
cada cierto tiempo, cada cierto año. Si uno sabe que tuvo una patología, que tuvo algo y después se sanó, pero uno igual tiene que después chequearse porque a veces eso vuelve después. Claro, estamos cubiertos, sí, pero el Señor también nos enseña que debemos ser precavidos. Entonces, la alimentación, eso ya lo hemos visto, pero todo tiene que ver con lo mismo finalmente. Amén. Lucas 21:36. Amén. En el nombre del Señor dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, un hijo de Dios ante crisis económica, crisis políticas, sociales, no se tiene que dejar llevar por el pánico o por la desesperanza, sino que mantiene una vida constante de oración y confianza en que Dios cuida de lo suyo en todo tiempo. Amén. No se tiene que alarmar de que van a haber 20 días de lluvia, de que se va a anunciar o que se va a anunciar que viene un meteorito. No sé, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa de que va a haber escasez de agua, se va a cortar el agua, no sé, cualquier cosa. Un cataclismo. Un cataclismo, un Que terremoto. Bueno, los terremotos no se pueden prevenir, o sea, no se pueden saber antes. Pero cualquier cosa que se anuncie, que se diga, o cualquier alarma que dé el gobierno de pandemia, una nueva pandemia, por ejemplo. Ese ejemplo sí. Ese ya no ha pasado. O que vaya un nuevo virus. Entonces uno se alarma, ¿cierto? Es una reacción natural, somos seres claro, humanos. Pero que eso, claro, eso al principio nos puede suceder a todos, pero que eso no haga nido en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que todo eso lo llevemos a los pies de Cristo. Que todas las preocupaciones, toda incertidumbre, lo llevemos a los pies de Cristo. Un ejemplo claro es la salud, cuando nos dicen que tenemos algo que nos puede, como que a lo mejor esto es cáncer, o que un familiar, o que que puede tener algo, y uno, claro, se asusta, pero todo eso uno tiene que sopesarlo y ponerlo en los pies de Cristo en oración, y no dejarnos llevar por las emociones. Cuesta, claramente que cuesta, sí, y no es malo que tener emociones porque somos seres humanos, pero que eso no nos domine, que eso no nos entierre, que eso no nos traiga desesperanza, que eso hay que llevarlo a los pies de amén. Cristo siempre en oración. Amén. Vamos entonces con la siguiente. ¿O alguien tiene alguna duda o comentar algo? Me gustaría que alguien opinara algo porque han estado calladitos. ¿Alguien quiere decir algo de cualquiera de las prevenciones que hemos visto? Eh, Hermano Daniel, Dígame. sabe que, bueno, la verdad es que yo soy un poquito así, que las noticias o las cosas que están a veces, yo no soy muy buena para ver noticias, no es mi debilidad, pero sí, siempre está llegando información a través de todos los medios, ¿no es cierto? No necesariamente las noticias, pero sí hay cosas que logran impactarle a uno y como que temblar un poco así, como que dudar o ¿cómo se llama? Asustarse, o sea, de repente uno ve que el corazón, que la mente le Claro, traiciona de repente. Y es tanto lo que me doy cuenta yo que hay tanta noticia o hay tantos temas que están hablando permanentemente de, de cómo Males, ¿ah? De males. cómo que tanta cosa rara, tanta cosa que uno no entiende, o tanta maldad, o tanta. Claro, uno dice, no puede ser verdad, tanta maldad, de tanta violación, tanto esto de mm, de los abortos, tanta, de la venta de órganos.
de los niños que raptan y los esclavizan sexualmente. Es tanto que de repente de verdad uno le afecta, empieza como a afectarle. Y claro, uno al orar se da cuenta que uno no puede tomar las cosas así y que tenemos que confiar en el Señor y también orar por todo esto que de verdad la maldad está abundando, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Iremos de mal en peor, el mundo irá de mal en peor, la maldad aumentará. Y es triste, pero sí, yo me veo a veces muy tocada y muy conmovida. Mm. Y como mujeres quizás somos más emocionales, pero sí, es difícil a veces mantenerse bien firme, digamos, con la convicción, aunque la convicción del Señor, el Espíritu Santo, viene y le renueva de nuevo la convicción de que Amén. tú no, tú no puedes estar creyendo más a esto que a lo que yo te estoy diciendo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu Señor? ¿Verdad? ¿Y dónde estás parado? Pero sí pasa, Daniel, a mí me pasa. Eso quería Gracias. comentar, pero la verdad que siempre Cristo, nuestro Señor, siempre triunfa en nosotros y por eso nos da paz y podemos seguir viviendo tranquilos. Amén. Amén. Gracias, hermanita Chávez. Gracias por compartir un testimonio real. Es importante que nos retroalimentemos y seamos vulnerables, ¿cierto? Que digamos de nuestro corazón ay, que claro, que cómo nos afectan estas cosas, que es verdad que a todos nos afecta de diferente manera y tenemos que estar, y es natural que nos afecte, como les decía, nos tiene que afectar en un principio porque de esa manera nosotros nos preocupamos y actuamos también frente a esas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar esto en oración. Si uno se entera de una noticia terrible, uno orar en ese mismo momento que está Amén. recibiendo la noticia, decir, Señor, consuela a esta persona, consuela a esta familia que perdió a su hijo en este accidente de tránsito. Amén. Señor, previene a las personas. Por favor, informa a las personas de que esto es peligroso, de que no lo practiquen más y salen noticias de que niños mueren intoxicados de esto y lo otro. O sea, tanta cosa que hay a veces por ignorancia, por desconocimiento y porque la gente no es precavida. Justamente la disciplina que estamos viendo, tantas cosas malas que nos ocurren porque no Mucha somos maldad. precavidos, porque una empresa no es precavida con el medio ambiente y, no sé, Eso es. el agua se contaminó y toda la comuna quedó contaminada con el agua y murieron tantas personas. Hay noticias de ese estilo, ¿cierto? Entonces, Sí, tanta cosa que vemos y nosotros tenemos que orar para que esas cosas no nos preocupen lo suficiente para actuar y prevenir a nuestros seres queridos, nosotros seamos precavidos, pero que no nos consuman en el corazón, que no hayan raíces de miedo, que no se genere eso, sino que pedirle al Señor que Él nos calme con su Espíritu Santo, que nos traiga paz y seguridad. Y darle amén. gracias porque nosotros estamos vivos, estamos sanos y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así es, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, tía, por su aporte. Muy bueno. Nada. Amén. Vamos entonces con la siguiente, la cuarta prevención. Prevención moral y ética. Muros de protección. Versículos clave. Romanos 12:2. Ese lo puede leer hermana Joveisi. Y también Isaías 5:20 lo puede leer el hermano René. ¿Romano qué? Romanos 12:2. Ya. Padre, ¿estás conectado? Sí, Ya, por favor, Isaías 5:20. ya. Gracias. Al final, como siempre. Vamos con la definición. Es poner límites claros y reglas de protección alrededor de nuestros ojos, mente, relaciones y conductas
antes de que aparezca la tentación. Se trata de ser honestos con nuestras propias debilidades y alejarnos del peligro antes de estar acorralados por el pecado. Puntos clave. La mejor defensa es huir. Cuando se trata de la tentación sexual o la codicia, la Biblia no nos pide probarnos a ver si aguantamos, sino salir corriendo del lugar o de la situación de riesgo. Ante esto, a mí se me viene pero un caso calcado de la Biblia, ¿cierto? Yo creo José, que lo están pensando. José, sí. ¿cierto? Que él estuvo en una zona, perdón, en una escena peligrosa en cuanto a la sexualidad, ¿cierto? Que estaba en tentación directa con la esposa del faraón y ella se le estaba insinuando y, y él, ¿qué hizo? Él no se probó a sí mismo, no probó su fuerza y no dijo yo soy lleno del Espíritu Santo. No, claro, ¿cierto? No dijo yo puedo con esto, no, sino que él fue sincero consigo mismo y fue cauto, inteligente, sabio y huyó, fue precavido. Amén. Huyó. ¿Para qué necesidad tiene él de probarse ante esa situación? Lo mejor es huir. Lo mejor es huir. Y este ejemplo bíblico nos queda para todos los hombres en cuanto a lo que es la sexualidad, ¿cierto? Amén. Porque si esto está en la Biblia y si nos habla de que José era un hombre de Dios, esto también puede aplicar para todos nosotros y muchas veces como que al hombre le da vergüenza admitir como que este tipo de cosas y no lo habla, sobre todo mucho menos en contextos de la iglesia, donde hay tanto a veces legalismo y todos quieren, obviamente nadie quiere mostrar sus debilidades, entonces como que no se habla de estos temas, pero el hombre tiene cierta predisposición a la lujuria, es tentado en cuanto a la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Es huir, no Huir. probarse a sí mismo en esos casos. No tiene que decir, no, si yo soy así, yo soy distinto. No, o sea, nosotros tenemos eso, y es algo genético, es algo biológico incluso. Ujú. Es una cuestión de reacción biológica. Entonces uno tiene que saber conocerse a sí mismo, conocer sus debilidades. A veces hay predisposiciones, hay personas que tienen mayores luchas en diferentes ámbitos, también eso cuenta. Pero uno siempre tiene que, incluso por respeto y por ética, aunque uno no tenga esa debilidad, aunque uno diga, a ver, yo no tengo debilidad por en esta área, pero aún así voy a ser precavido. Aún así no voy a ir en auto, por ejemplo, uno dice, a dejar a la hermana a su casa si voy a andar solo con ella. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas, o estar los dos solos en una casa que, no sé, me vino a dejar algo, cualquier cosa, y entró a la casa, y así ocurren muchas historias pues, de telenovela, Ujú. cosas. Entonces, uno tiene que ser precavido siempre, siempre, siempre. Huir de la tentación. Atajar los problemas cuando son pequeños. Segundo punto, nadie cae en un pecado grave de la noche a la mañana. Todo empieza con pequeñas concesiones, coqueteos o mentiras. Prevenir es frenar esas pequeñas faltas antes de que crezcan. Nadie, por ejemplo, les doy un ejemplo claro, nadie comienza la drogadicción con drogas duras, con la cocaína, ¿cierto? Uno parte con el cigarro, después con la marihuana, después con esto otro, ahí ya me pierdo, ya no las conozco todas, pero y al final llega a la peor de todas, la cocaína y no sé cuánta cosa más. Heroína. Entonces, todo empiezan de a poco, todos los pecados empiezan de a poquito, y a medida que uno les va abriendo puertas, se van agrandando. Nadie se convierte en homicida de la noche a la mañana, o sea, esa persona pasó por primeramente siendo violenta, esa persona se dejó llevar por la ira, empezó a acumular rencor en su corazón, empezó a tener desprecio por por la vida humana, se convirtió en un psicópata, hasta que finalmente cruzó la barrera
del amor al prójimo, digamos así, a odiarlo, pero como les digo, eso es progresivo, progresivo. Y hasta, yo no, yo, a mí me cuesta entenderlo, hermano, de verdad, yo no sé cómo puede alguien realmente matar o asesinar a una persona, quitarle la vida. Para mí, uno a veces está en un contexto tan distinto a eso, que uno se pregunta, uno dice, ¿cómo será la psiquis de esa persona? ¿Cómo será la violencia que tiene que haber vivido? ¿Cuántas barreras, cuántas fronteras tuvo que atravesar para convertirse en ese monstruo? Todo es de a poco, hermanos. Por eso uno se compara con ese nivel de crueldad y uno dice, no lo entiendo. Pero la explicación, ¿cuál es? Es que esa persona fue haciendo concesiones poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Empezó robando, empezó delinquiendo, y después violencia, agresión, y de a poquito hasta que, claro, al principio no se atrevía a matar, pero comenzó pegándole a las personas, maltratándolas, y hasta que en algún momento entre ese maltrato, de pronto no se dio cuenta y me asesinó a alguien. Entonces ya lo hizo una vez, después como que ya a la segunda ya no se siente tan duro como a la primera, no sé, y después la mente se acostumbra. Bueno, son cosas de la psique humana que uno a veces analiza. Y es así, hermanos. Aquí la palabra nos previene y después lo vamos a ver en un versículo bíblico de que todo empieza de a poco. Entonces uno tiene que prevenir de a poco, no dejar que el pecado comience a entrar y vaya haciendo un nido dentro del corazón, que vaya ahí amontonando. No, uno tiene que de antes tener ese cuidado. Vamos entonces con el tercer punto. Ahí me fue. Caminar en la luz y pedir ayuda. No confiar ciegamente en nuestra fuerza de voluntad. Poner filtros. Hablar con la verdad y tener personas maduras a quienes rendir cuentas nos mantiene seguros y protegidos. Esta es como una normativa pastoral que siempre he visto de que es muy bueno de que uno siempre esté como en la cobertura de alguien. Puede ser el pastor, puede ser otro hermano en Cristo incluso, puede ser tu familia también, pero rendirle cuentas a alguien que esté cimentado en Dios. Es importante. Es importante, el Señor nos dice que en eso hay fortaleza, que cuando uno confiesa las cosas a otra persona, esa persona te escucha, te ayuda y te ayuda como a depositar un poco esa carga y entre dos se lleva mucho mejor. Cuando uno habla las cosas, como que se saca el peso, hermano. Y la otra persona te escucha, te entiende, te levanta. Es muy importante eso, mi hermano, súper importante. Eh, entonces ahora vamos con los versículos bíblicos. Romanos 12:2. Ese lo iba a leer. Creo que soy yo, ¿no? Sí, yo vi, sí. Ya. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Ese es el versículo que le había dicho yo antes, uno de mis versículos favoritos. Nos afecta mucho, o sea, hoy en día, donde los tiempos están cada vez más malos, como les decía, entonces este versículo es perfecto, perfecto para nuestro contexto de hoy en día, siglo XXI. Es decidir no adaptar nuestras normas éticas al estándar de la sociedad actual, porque hoy en día cada vez se normaliza más la deshonestidad, la pornografía, el consumo de alcohol, el consumo de drogas cada vez como que se va permitiendo más, la sexualidad cada vez se va permitiendo más, la inmoralidad sexual, mejor dicho, porque la sexualidad no es mala, fue creada por Dios con un propósito hermoso, bello en el matrimonio, pero el matrimonio hoy en día ya no tiene significado, como el matrimonio es bíblico,
el matrimonio tiene un contexto 100% bíblico y en nuestra sociedad que es laica, cada vez tiene menos peso. Entonces ya las personas ya, como que todo está diluido, incluso la familia se está diluyendo, ya el contexto de padre y mujer ya no necesariamente tiene que ser así, eh, puede ser padre y padre, madre y madre, ya no tiene que ser, como que todo se va desvirtuando poco a poco todo se está desviando. La verdad bíblica de la familia, del matrimonio, de la sexualidad, de las normas éticas, todo se va desvirtuando. Entonces, es importante estar conscientes de los tiempos en que vivimos y cómo han ido cambiando. Amén. Isaías 5:20. ¿Eso lo iba a leer? Hay de yo, Amén. hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Entonces, hermanos, rehusar disfrazar las conductas inmorales con nombres aceptables, somos expertos en eso, ¿cierto? Como, por ejemplo, llamar relación abierta al adulterio, astucia a la mentira, ¿cierto? No sé, la entretención del chiste pícaro, del humor negro, del humor inmoral, el humor sexual, todo ese tipo de cosas que uno dice, no, si son chistes, no hay humor, nomás, y uno sabe que hay programas que tienen ese humor, uno tiene que evitar esas cosas, porque uno se va contaminando. En Facebook, en las redes sociales, está lleno de este tipo de humor, y uno tiene que tratar de sopesar las cosas ir desechando aquellas cosas que no nos edifican. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante tener en cuenta. Y uno realmente como que empieza a cambiarle el nombre a las cosas. Yo me acuerdo que en un discipulado anterior, yo se lo había dicho, que uno como que le empieza a cambiar el nombre para que suene menos Fuerte. grave, ¿cierto? Y de esto es lo que habla el versículo, que uno dice, no sé, tengo problemas de temperamento. No, y realmente no, es ira lo que uno tiene, es rencor. No son problemas de temperamento solamente. Como que uno lo amolda el nombre para que no suene tan pesado, tan feo, para que uno no se sienta tan culpable. Entonces uno tiene que ir con honestidad delante del Señor. Me acuerdo que lo hablé en la disciplina de la confesión, ahora me acordé. Ahí yo dije que uno tiene que confesar los pecados por su nombre. Así que es importante eso, mi hermano, es crucial. Vamos entonces con... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algún aporte que quiera hacer? Amén. Vamos finalmente ya por la hora, me queda ya la última y voy a ir rapidito. Prevención espiritual, armadura y cobertura. Versículos claves, Salmo 91 del 1 al 2. ¿Me podrá ayudar mi hermana Mireya? Sí, puedo. Amén. Gracias, hermana. Y Cristian Valenzuela, ¿me puedes ayudar con Santiago 4 al 7? ¿Me repite Salmo 91, versículo 1 y 2. Ya, gracias. Y Cristian Valenzuela no está conectado, ¿cierto? Ay, se me fue, Andrea. Ya. Hermanita Yubey, si me puede ayudar con Santiago 4:7. Ya. Amén. Listo. Vamos entonces con la definición. Es mantener la guardia en alto en nuestra vida de oración, sabiendo que la vida cristiana es una batalla espiritual constante. Consiste en cuidar nuestra relación con Dios diariamente para cerrar cualquier puerta o grieta que el enemigo pueda aprovechar
para oprimirnos, atacarnos o desanimarnos. Puntos clave. Cerrar las grietas y puertas legales. Los ataques del enemigo casi siempre entran por puertas que dejamos abiertas, como el pecado no confesado, la amargura, el rencor o la desobediencia. Prevenir es limpiar la casa a tiempo. Entonces, resolver un desacuerdo o algún problema con su cónyuge, con su esposo, esposa, algún hermano de la iglesia, hay que hacerlo idealmente el mismo día, hermano, como yo le había dicho. Evitar el rencor, que se pose el sol sobre esa falta. Hay que eliminar las prácticas ambiguas, superstición, horóscopo, hábitos ocultos de pecado no confesado, porque de esa manera nosotros cerramos legalmente cualquier acceso de opresión que el enemigo nos quiera traer con desánimo, con culpa. Yo estaba viendo hace poco yo me estoy discipulando con una persona que hace liberación, hermano. Estoy viendo ahí estoy viendo estas clases que son de este mismo tipo, que son online, pero están grabadas, yo estoy ahí participando y esta persona explicaba que en las liberaciones, estoy hablando de exorcismos reales, muchas veces el demonio entra porque hay áreas de vida de pecado, de que la persona no ha confesado. Entonces, ¿de qué manera la persona que hace la liberación puede sacar a ese demonio? Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos no lo hacemos. Pero esa persona tiene que decirle, confiesa tu pecado y, como no necesariamente que lo divulgue, ¿cierto? Si está ahí en un ambiente, sino que en su corazón, que él vea qué área tiene atada, qué ligadura tiene. Y esa persona tiene que confesarlo a Dios y pedir perdón, porque los demonios se amarran en los pecados ocultos no confesados, como que tienen como un área donde pueden entrar a través del pecado. Ellos pueden tienen como un derecho legal de poder entrar en ti en ese momento, cuando tú tienes un pecado no confesado por mucho tiempo y lo siembra en tu corazón. Entonces, las personas que hacen estas liberaciones le dicen a la persona, tienes que confesar y pedir perdón por ese pecado, porque el demonio entra de esa manera, toma derecho legal sobre ti con el pecado. Entonces, nosotros tenemos que prevenir estas cosas. Tenemos que poner la armadura de Dios, sabemos que si hay áreas de debilidad donde podemos caer, nosotros evitar todas esas cosas. Si nosotros sabemos que somos de mal temperamento, evitar las discusiones. Si sabemos que somos de lengua larga, evitar el chisme, evitar las juntas con esa persona que es buena para calumniar. Todo ese tipo de cosas uno tiene que ser precavido. Cada uno tiene que examinarse el día de hoy y ver en qué áreas el Señor le está redarguyendo. Amén. Entonces, vamos. La segunda, usar la armadura a diario. La armadura de Dios no es un traje de emergencia para cuando el problema ya explotó. Es una disciplina diaria de oración y lectura bíblica para estar firmes cuando llegue el día malo. Entonces, es importante comenzar la mañana con un devocional, oración, lectura bíblica, ¿cierto? Mientras usted hace sus actividades diarias, cuando va al trabajo, cuando está lavando la loza, haciendo el almuerzo, haciendo las cosas del hogar. Todo ese tiempo uno lo puede aprovechar y tener comunión con el Señor. Y ahí uno se va adquiriendo la armadura, también es importante. Y ahí uno se va equipando. Tener versículos clave grabados en la mente y memorizarlos. Y recitarlos cuando a veces uno dice no tengo tiempo, pero uno siempre tiene tiempo. Uno lo puede hacer mientras hace otras cosas, como yo les digo. Y tener ese versículo bíblico en un pan de vida y recitarlo mientras uno va camino al trabajo, mientras uno está haciendo las cosas del hogar, el oficio.
Ahí uno puede aprenderse esos versículos porque le pueden servir en los momentos de desánimo, en los momentos de desesperanza, en los momentos de duelo, en los momentos de desconsuelo, de dolor. Estos versículos bíblicos son purificadores. Es súper importante eso, mi hermano. Y de esa manera tenemos la armadura con la palabra y la oración constante. Amén. Caminar bajo cobertura e iglesia. Un cristiano aislado es un blanco fácil. La protección espiritual funciona mejor cuando estamos conectados en comunión, sirviendo y rindiendo cuentas en la iglesia local. Entonces, eh, es importante consultar con los pastores o líderes de la iglesia cuando uno tiene, como yo les decía, dudas, cuando uno tiene que tomar decisiones trascendentales como tomar un nuevo trabajo, relaciones de noviazgo, se va a mudar a otro país, a otro lugar, va a estar más lejos, etcétera. Tiene algún desacuerdo, va a va a hacer un negocio, tantas cosas. Todo eso tenemos que ser precavidos y podemos pedir consejería pastoral, pedir consejería con un hermano también, consultar la palabra. Tenemos que caminar bajo cobertura. Es importante tener la cobertura de la iglesia, hermanos. Tenemos que confiar en nuestra iglesia también. Si son cosas muy privadas, no, obviamente, pero sí ser un cuerpo que nos ayudamos, porque a veces, no sé, buscamos ayuda legal y no sabíamos que el hermano era abogado, por ejemplo. No sabía que, estoy buscando un eléctrico y hay un hermano en la iglesia que es eléctrico. Entonces, ¿qué mejor que, que tener esa confianza, que tener ese grupo tan hermoso que es la comunidad de Cristo, en el cuerpo de la iglesia, y estemos conectados, tengamos esa cobertura, esa confianza de poder servirnos lo uno a lo otro en diferentes cosas? Amén. Entonces, y bueno, ya todos sabemos que cuando nos aislamos, eh, es más difícil después retomar. No es bueno dejar de asistir a la congregación porque es muy necesario tener comunión con los hermanos. Ya lo prediqué incluso el domingo, hace como 3 domingos atrás, 4 domingos. Varias razones de por qué es necesario estar presentes físicamente con los hermanos en la iglesia. Vamos entonces con los versículos clave. El Salmo 91 lo iba a leer mi hermanita Mireya. También dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Amén. Entonces tenemos que mantener una relación íntima, cotidiana con el Señor, a través de la oración constante, siempre entendiendo que la verdadera protección espiritual proviene de permanecer cerca de Él y no de recurrir a su presencia solo en momentos de emergencia o catástrofe, cuando cuando ya llegó, cuando ya recibió uno la mala noticia, cuando ya recibió la consecuencia, sino que de forma preventiva, hermano. Estamos aprendiendo la prevención. Tenemos que estar conectados con Él para ser iluminados y no caer en el hoyo. Con la palabra somos avisados, somos precavidos, somos prevenidos de no caer en la tentación, de no caer en el mal consejo, de no caer en aquello que nos va a traer malas consecuencias. Amén. El Señor es nuestro amparo, nuestra esperanza y nuestro castillo. Gloria a Dios. Vamos entonces con el siguiente versículo, Santiago 4:7. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Tenemos que ajustar nuestra vida diaria a la voluntad del Señor mediante la obediencia, el sometimiento.
porque de esa manera vamos a tener autoridad de renunciar a la tentación, las mentiras, los dardos del enemigo, porque los ataques del enemigo son cuando nosotros estamos débiles. El enemigo difícilmente va a atacar a alguien que está seguro. El enemigo, como yo siempre he aprendido esto, el enemigo no ataca a alguien que ya está en el mundo, obviamente, no tiene necesidad, ya, ya está perdido, ya está desviado, no necesita como que, obviamente, desviarlo más. O sea, ya, si está fuera de Cristo, el diablo con eso se conforma, no necesita castigarlo más de la cuenta. O sea, lo que el diablo quiere es que nosotros no lleguemos al Señor. Y el diablo tampoco va a atacar a alguien que está lleno del Espíritu Santo, que está conectado a él. El diablo ataca a los tibios, a los que están ahí como con un pie adentro, un pie afuera. Esos son los que el diablo quiere zamarrear para que tomen la decisión de alejarse. Entonces, nosotros cuando sabemos que estamos como en esa etapa como en una crisis de fe, o que estamos como un poco cuestionando a Dios: Señor, yo estoy pasando esto, no lo entiendo, ¿por qué? Ahí el diablo nos empieza a tirar dardos para que nosotros caigamos y nos alejemos. ¿Y cómo podemos prevenirle esto? Como siempre yo le he dicho, y de hecho lo sabemos, y yo sé que todos acá lo sabemos y lo hemos mencionado miles de veces, ¿cierto? Pero tenemos que seguir diciéndolo porque somos porfiados, porque sabemos las cosas y no las hacemos. Con oración constante, con comunión con nuestros hermanos, con la lectura de la palabra y dependencia total del Espíritu Santo. Amén. Eso, mis hermanos, ya hemos terminado. Estas han sido las 5 formas de prevención. Espero que le haya servido, espero que haya sido de bendición para ustedes. Si alguien quiere aportar algo, dar un comentario, con gusto, tiene toda la palabra. Es el momento de poder. Me gustaría que alguien hiciera algún énfasis, algún comentario, duda, lo que sea, para poder compartir también con ustedes. Me gusta la interacción. Si esto no es un monólogo, la idea es que todos podamos aportar. Todos, yo sé que ustedes también pueden aportar algo para que todos aprendamos. Amén. Hermanita Mireya, no sé si a usted le gustaría aportar algo, ya que primera vez que está con nosotros, o no, o segunda. No me acuerdo. Pero Pero eso. bueno, estar apercibido en la palabra de Dios y en la enseñanza que hemos recibido por tanto tiempo, eso nos ayuda a que el Espíritu Santo a nosotros nos guíe y nos vaya sacando cosas que nos molesta espiritualmente y mentalmente. Amén. Así que son cosas de que entregando nuestra mente, el temor de Dios, no el miedo, sino que el temor de Dios de no hacer cosas que a Él le desagradan. Así que, no, estoy bien así, con lo que escuché y bueno, seguir adelante nomás y espero seguir conectándome cuando pueda. Amén. Eso, bendiciones para todos. Gracias, hermana Mireya. Dios me la bendiga.